Señores, estamos nuevamente con ustedes en Conversaciones en la Biblioteca, este ciclo de nuestro canal cultural Jockey Club que ofrecemos a nuestros socios y a todos los interesados en la cultura que quieran acompañarnos, lo pueden hacer a través del canal YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Ricardo Crespo, que es graduado en Economía, licenciado en Economía de la UCA, y después hizo su doctorado en Filosofía y estudios de posgrado en Filosofía en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y después desarrolló su actividad en el CONICET como investigador, y bueno, actualmente es un joven vicerrector de la Universidad Austral y está dedicado también a investigaciones en este tema de la filosofía y la economía. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ludovico, muchas gracias. No, al contrario, está bienvenido. Quería que nos explicaras un poco toda tu inquietud filosófica tan peculiar, ¿no? Porque hay pocos filósofos, los filósofos en general no les interesa la economía, y a los economistas no les interesa la filosofía. Claro. Entonces se da ese choque de planetas, conflicto de planetas, que vos lo has resuelto a través de una muy prolífica producción, sobre todo de libros y muchísimos artículos. Acá tenemos un panorama de los libros que has publicado, que son ¿cuántos? A ver, debería contar, creo que son 8 o 9, una cosa así. Bueno, yo recuerdo el primero que prologué, que está vinculado a tu tesis, que es la economía como acción moral, es decir, una visión aristotélica de la actividad económica, donde, de acuerdo a las categorizaciones epistemológicas de Aristóteles, se ubica la economía como una ciencia práctica, es decir, una ciencia no exacta, una ciencia de la acción humana, por lo tanto, sujeta a la libertad del hombre, que es, por definición, algo imprevisto. El hombre puede hacer muchas cosas y también puede no hacerlas. Y eso, te digo, realmente constituía, si bien Aristóteles es un autor que está en la cultura contemporánea, fue realmente un aporte, me parece a mí, para la ciencia económica interesante. Y después ha seguido, bueno, con las teorías económicas liberales, con los autores liberales, la escuela austríaca, Mises, Hayek, pero también con Max Weber y con Karl Menger, dos autores muy importantes que has estudiado especialmente. Y después, bueno, muchos seguidores. A partir de ahí es como que me pierdo yo, porque son tantos los autores que han seguido esta línea que es, digamos, difícil seguir el rastro si uno no es especialista. Contame un poquito, a ver, cómo ves vos este fenómeno de la filosofía y la economía en términos de los debates actuales, los debates más importantes. ¿Qué es lo que se está debatiendo en el mundo en este momento? En filosofía y la economía. Sí. Mira, los temas como que van cambiando, ¿no? Y un poco la filosofía trata de entender la evolución de las teorías económicas y ver qué es lo que hay por detrás de ellas. En realidad, como bien decías, los economistas habitualmente no están interesados en temas filosóficos, los filósofos, claro, la economía es una actividad que miran con cierta desconfianza, incluso te diría, con lo cual no es que sea un grupo o una comunidad académica enorme, sino que más bien es una comunidad académica pequeña, pero que tiene sus revistas propias, su organización internacional, sus conferencias o reuniones, jornadas internacionales, y van un poco viendo
qué va haciendo la teoría económica, cómo va evolucionando y va intentando entender qué idea está por detrás, ¿no? Porque, bueno, por eso de que siempre detrás de cualquier teoría social o teoría económica, teoría cultural, hay un trasfondo filosófico y las épocas tienen esa visión del mundo, que es esa especie de metafísica o visión general, los alemanes le llaman esa Weltanschauung, una visión general, que de alguna manera incide o influye en las teorías. Y bueno, lo que hace la filosofía de la economía es mirar un poco eso, tanto desde el punto de vista de las distintas disciplinas filosóficas, como por ejemplo, bueno, la epistemología, es decir, qué tipo de ciencia es la economía, la ética, ¿tiene relación la economía con la ética o no? En lo epistemológico, volviendo a lo anterior, el tipo de ciencia, bueno, ¿cuál es la legitimidad y el alcance de las mediciones en economía? ¿Cuál es la validez de los modelos económicos y en qué se basan? ¿Hasta qué punto la estadística, la econometría, es decir, las mediciones y el análisis económico de esas mediciones y después la modelización de esas mediciones, bueno, reflejan hechos reales? ¿Hasta qué punto captan la causalidad que hay detrás de los hechos económicos? Y en realidad como es una, en general, la economía tiene una visión poco metafísica, es decir, que poco, tiene poca confianza en la capacidad de la mente humana de ir más allá del dato y trata de obtener todo a partir del dato. Es como una herencia positivista muy fuerte. Claro, es difícil si uno no cree en la capacidad del intelecto de descubrir lo que está detrás de lo inmediato, de lo empírico. Es difícil que uno diga, bueno, esta es la causalidad. Bueno, la filosofía, alguna vez escuché que era la ciencia de lo invisible. Es decir, Exactamente. es un poco, hablar de metafísica es hablar de las cosas que no se tocan precisamente ni se ven. O sea, hablas de las esencias, de los entes, de las cuestiones que van más allá de lo sensible, más allá de que obviamente también el filósofo acepta que hay una intuición de la esencia que permite llegar a eso, pero parecería que está muy lejos de lo que es la visión económica, que es la visión de lo tangible, de lo que... Claro, es como que falta dar el salto. Es decir, obviamente lo tangible, es decir, el conocimiento empieza a través de los sentidos. Y eso no hay otra manera, ¿no? Pero claro, si uno no confía en que la inteligencia es capaz de ir más allá de los sentidos y captar, como decís, esencias, causas, bueno, te quedás ahí, por más que intentes por distintas... Es decir, ¿cómo intenta la visión positivista suplantar el rol de la inteligencia captando la esencia de la causa? A través de la metodología. Pero la metodología es como un círculo que va dando vueltas y finalmente no llega. Es decir, mientras que no... Es decir, esa pérdida que es muy de la modernidad, de la confianza en la razón teórica, es decir, la razón teórica que es la razón metafísica, la palabra teórico viene del griego theorein, que es contemplar, esa contemplación que da la visión, que va más allá de la visión sensible, es una visión intelectual. Esa pérdida de la razón teórica lleva a que nos quedamos dando vueltas alrededor del dato. Y es algo que pasa, bueno, estamos hablando de filosofía al final, ¿no? No de economía, pero es algo que pasa hoy día. Hoy día es la explosión del dato. Es impresionante, ¿no? A El través de las dominio redes. del dato. Bueno, pero eso, ¿sabés qué? Digamos, tiene una connotación muy negativa, derivando, ¿no?, un poco la idea, porque vos fíjate que esta visión del dato termina es como destruyendo toda la ciencia y terminando todo en la encuesta. Es decir, la encuesta sociológica es la reina de toda y la madre, digamos, de toda la ciencia. La sociología se convierte, entonces, la sociología interpretada no como se interpretaba hace 50, 70, 80 años, como una sociología más filosófica, sino una sociología puramente empírica de la encuesta, como el elemento, viste, que define y determina la orientación de todo, ¿no? Entonces,
caen bajo ese concepto, cae todo también, porque como decís vos, el problema metodológico está presente en todas las cuestiones universitarias. O sea, yo he dirigido muchas tesis y siempre, cuando he dirigido incluso tesis de sociología, y mis conflictos giraban en torno a la imposición por parte de los tribunales de cuestiones metodológicas que no hacían a la esencia del problema. Pero bueno, es una cuestión. Ahora, volviendo a la economía, hablabas del positivismo. Da la sensación de que el positivismo es como el dominador de las principales universidades de economía o facultades de economía del mundo. ¿Vos coincidís en eso? A ver, y hay un cierto rebrote además, porque en un momento, la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, la teoría económica se desarrollaba muy al margen del dato. Y a partir de los años 50, 60, se empezó a cada vez más intentar confirmar estas teorías a través de datos. Cosa que está bien, porque una teoría en abstracto, sin el dato que la compruebe, pero es como que se pasó de rosca, ¿no? En este momento es todo dato, ¿no? Y sí, Entonces, la manipulación de datos, viste, lamentablemente, a través de la econometría y, digamos, de la estadística como ciencia auxiliar, no garantiza para nada que vas a llegar a la verdad, ¿no? Y a conclusiones más definitivas. claro, ya que hablábamos de esto de la razón teórica, el otro fenómeno propio de la modernidad es la absorción de la razón práctica que no es el pragmatismo, que no es No, no, el ser práctico, sino que es, como bien decías, la lógica de la acción humana, en la cual obviamente hay un elemento moral, porque la acción humana, su lógica es alcanzar un fin y por definición el fin es el bien o el mal, ¿no? que está detrás de ese fin. Bueno, de una manera muy paradigmática, gracias a esa, o por razón de esa pérdida de la razón teórica, el conocimiento del bien pasa a ser algo que no es propio de la inteligencia, ¿no? Es decir, en el caso de Hume, que es un poco el que elabora esta absorción de la razón práctica por la razón instrumental, por la razón técnica. Es decir, ya no podemos decir cuál es el rol de la razón. El rol de la razón es, dado el fin que nos pone los sentidos, nos pone la imaginación o nos pone los instintos, no ya la razón. El rol de la razón es ver cuáles son los medios más adecuados para alcanzar esos fines. Y esto es economía pura, porque, bueno, vos estudiaste microeconomía, fuiste mi profesor de macro, de paso agradezco porque al final tengo que agradecerle a Ludovico porque en el comienzo de mi carrera de investigación me apoyó muchísimo a través de la publicación de los primeros libros, pero bueno, vuelvo a la idea. En microeconomía, algo que es básico son las preferencias y la curva de preferencias. Dadas las preferencias, el rol de la economía es: tengo tanto dinero, lo distribuyo de acuerdo a las preferencias y busco que la curva o la recta que representa mi presupuesto sea tangente a la curva de indiferencia más alta, es decir, la que me da una mayor utilidad. Y entonces el rol de la economía es simplemente técnico, es decir, tengo tanta plata, bueno, trato de distribuirla para alcanzar, maximizar mi utilidad de acuerdo a mis preferencias que son dadas. Y la economía no se ocupa de las preferencias lo toma como algo sí, como un dato. como un dato. Entonces, bueno, es como la traslación al ámbito de la economía de la visión de Hume, de que la razón ya no se ocupa de la preferencia, se ocupa de la adaptación de los medios a esa preferencia. Sí. Ahora, hay algunas escuelas que uno podría decir, por ejemplo, la escuela austríaca, que tiene una visión un poquito más matizada, ¿no? Que la visión positivista de que viene directamente de Hume y de la escuela inglesa, ¿no? Claramente la escuela austríaca es una escuela muy filosófica, donde efectivamente en el caso de Mises, por ejemplo, es como el extremo contrario. Mises cree en una ciencia a priorística, donde el dato no tiene
mayor importancia, sino que todo está construido por la razón. Es decir, desde el punto de vista del positivismo como una especie de confrontación muy fuerte. Y entonces, verdaderamente muy valiente, Mises en un ámbito de Viena, de los años de esplendor del positivismo, haber planteado su visión. Lo que pasa es que el mismo Hayek lo critica, que es uno de sus discípulos muy importante, lo critica porque no le deja pie de ninguna manera al dato empírico. Y Hayek dice, bueno, claro, Mises es un kantiano que cree fundamentalmente en la razón y no... Sí, yo te digo, yo he leído el ladrillo de la acción humana, que te digo, es un libro, no, es interesante porque realmente él, si bien es cierto que tiene ese racionalismo cerrado, hay alguna cosa ahí que uno se da cuenta que es verdadera, o sea, el poner como objeto de la ciencia la acción humana, bueno, ya connota, viste, un interés por una cosa que deja de ser tan mecánica como vos muy bien lo explicabas, ¿no? La visión positivista así mecánica de la economía. Al incorporar a la acción humana, bueno, aparece el tema de la libertad. Y con la libertad aparece la problemática esta que vos decís, moral, entre el bien y el mal. Él la resuelve de una manera, a mi gusto, poco satisfactoria, porque mete el utilitarismo, la utilidad ahí, que con el equilibrio y la utilidad para mí son dos de los elementos más conflictivos y difíciles, ¿no? de desentrañar y de sacar, ¿viste?, del análisis económico, porque terminan perturbando el resultado de una forma muy marcada y haciendo, ¿viste?, agregando confusión, no resolviendo el problema. Ahora, me interesa que me comentes algo de Hayek, porque Hayek es un autor extremadamente interesante en cuanto a sus intuiciones. Él ve, digamos, una cuestión, en la cuestión de la información, extremadamente interesante e importante. ¿Vos cómo lo ves a Hayek en ese sentido como autor, digamos, de teoría económica? A ver, me parece hay una cosa muy interesante que decías antes, ¿no? Que al tratar con la acción humana los austríacos se abren a un campo de incertidumbre, ¿no? Donde aparece, no sé si necesariamente la libertad, pero al menos las particulares propias de las distintas personas, que cada persona es un mundo, ¿no? Y entonces es muy difícil prever qué va a suceder. Entonces, se enfrenta con Hayek clarísimamente con este problema de la incertidumbre. Para Hayek, el problema de la incertidumbre se resuelve dejando libertad para que la gente funcione del modo que mejor le parezca, y entonces aquellos que son exitosos van a ser imitados por el resto, y vamos a llegar finalmente a una coordinación a través de una amplia libertad, a una coordinación que supere la incertidumbre. Es interesante ver que Hayek era trató bastante, a pesar de que se peleó bastante también con él, a Keynes, que también se enfrenta con el problema de la incertidumbre. Sí, tal cual. Los dos ven clarísimamente que el gran problema de la economía y el gran problema de la acción humana es cómo prever el futuro. Entonces... Bueno, es el famoso capítulo de la teoría general sobre las expectativas de largo plazo, que es un capítulo absolutamente no superado, que está presente, y que además él vivió, porque como siempre me dice un amigo, se hizo rico, después lo perdió todo, pero en un momento dado ganó mucho dinero en la bolsa sobre la base de hacer lo que dice en el capítulo, que es el capítulo 12, que es anticiparse a lo que la gente va a pensar, porque en el fondo es un juego, es como el juego ese de las llamadas musical chair, es decir, hay un número de concursantes y una
número de sillas menos unos, n menos uno, es decir, hay una menos de la cantidad de concursantes, y entonces la gracia está en sentarse antes que el otro, y ese es el juego de la bolsa y el juego de las expectativas. Nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero eso es tremendamente importante, ¿no? Como decís vos, se incorporan esos dos elementos. Ahora, la forma de resolverlo de Hayek es distinta a La forma de resolverlo de Hayek es dejar absoluta libertad, pensando que a través del aprendizaje las personas van a conseguir seguir a los exitosos y de esa manera lograr una coordinación. En cambio, Keynes piensa que no, que hace falta una intervención del Estado para brindar seguridad, para recobrar la seguridad después de una crisis. Hay que tener en cuenta que Keynes escribe muy cercano a la crisis del 30, ¿no? Te digo, en el caso de la Argentina, la figura sería la inversa, sería una desintervención del Estado para generar certidumbre, porque la incertidumbre la produce el Estado, pero bueno, es aquí haría falta más Hayek y menos Keynes. Sí, más Hayek y menos Keynes. Che, ¿y tu interés en Keynes como filósofo? Fenómeno particular, el de Keynes, hombre que creo que hace un curso de economía. Sí, Keynes, en realidad, Keynes estudió filosofía. Keynes estudió filosofía además con grandes filósofos de su época. Estudió lógica con Bertrand Russell. Estudió filosofía moral con George Edward Moore, que es de los filósofos morales más importantes de la época. Sí, en ese ambiente inglés muy peculiar, ¿no? Sí, muy selecto. Muy selecto. Hay que tener en cuenta que Keynes era hijo de un como administrador general de la Universidad de Cambridge, que además había escrito un libro muy importante en economía. The Scope and Method of Economic Theory. The Scope and Method of Political Economy, Sí. porque en aquella época era Political Economy, y después escribió un libro de lógica, porque era filósofo y se había metido en la economía, y es un libro súper centrado, el libro metodológico del padre de Keynes. Y era muy amigo de Alfred Marshall, que era el economista maestro de todos los economistas en Inglaterra. Y muy didáctico Marshall. Muy didáctico, tiene sus principios que han sido reeditados un montón de veces. Es un libro al que hay que volver, un manual al que hay que volver, porque además no es el típico manual positivista. Es un manual, digamos, porque, a ver, esta entrada del positivismo en la economía no es de siempre. Los clásicos no eran positivistas. Adam Smith, John Stuart Mill particularmente, aunque se dice que John Stuart Mill es el que acuñó la expresión homo economicus, y que en realidad no fue él, pero bueno, la usa. Mill sabe que la economía es una abstracción, y dice, para que la economía podamos aplicarla, tenemos que volver a dejar entrar todas aquellas variables que hemos dejado de lado en el momento en que hicimos ciencia. Claro. Bueno, entonces vuelvo a... Bueno, hay que tener en cuenta que Keynes estudia en Cambridge, que es una universidad como la de Oxford, que tiene una tradición humanista fenomenal, y que eso de alguna manera, no sé cómo estará ahora, pero se ha venido conservando por décadas, y hay autores absolutamente sobresalientes. A mí hay uno que me encanta, que vos lo debes conocer, que es un literato, C.S. Lewis, que es un historiador de las letras y de las humanidades, que enseña en Cambridge y en Oxford, en las dos. Y bueno, ese fenómeno es un fenómeno que de alguna manera toca también indirectamente a la economía y evita ese positivismo cerrado que es muy marcado en las universidades americanas, ¿no? Pero volvamos... Del cual Keynes se ríe bastante. Se ríe bastante. Sí. Keynes además había estudiado la secundaria en Eton, que es un colegio súper selecto de Inglaterra. Fue además por mérito, no fue por ser noble, porque no era noble. Pero bueno, la cuestión es que estudió filosofía, efectivamente, estudió metafísica con McTaggart, un idealista, y estudió historia, matemáticas, es decir, una formación sumamente amplia. Y después, efectivamente, su padre lo convenció
de hacer un curso con Marshall. Y entonces le gustó la economía. De hecho, Marshall vio que era un hombre muy capaz y consiguió que reemplazar a una de las cátedras, cuando se jubiló el profesor, que era Pigou, que lo reemplazara a Keynes, ¿no? Y Keynes se la pasaba entre la Universidad de Cambridge y la función pública, que empezó en la oficina de la India y después pasó a la oficina del Tesoro. Y siempre estuve metido en la política económica inglesa. Estuvo, por ejemplo, y ese es su primer libro importante, en el Tratado de Versalles. No, por supuesto, sí. Y que El vio las Tratado de consecuencias. Versalles es uno de los que vio con mayor lucidez las gravísimas consecuencias del Tratado de Exactamente, Versalles, escribió ese libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, de la paz, que fue un exactamente. bestseller. Digo, Keynes se hizo famoso gracias a ese A libro, ese libro, sí. al haber estado allí. Bueno, lo que pasa es que él vio con claridad que era las indemnizaciones, primero la culpabilidad que les centraron a Alemania en la guerra, que no había sido la principal responsable. La Primera Guerra fue una mezcla de cosas, donde Alemania entra más por su acuerdo con el Imperio Austrohúngaro que por otra razón en la guerra, y termina pagando los platos rotos, el pato de la boda, con unas indemnizaciones impagables. Y bueno, así fue, que después terminó todo en otra guerra espantosa y todo lo que eso significa. Pero ese libro de Keynes es muy importante. Ahora, hay dos cosas que te quiero preguntar sobre Keynes. Vos lo ves más como filósofo que como economista, pero su obra más importante es una obra, digamos, de filosofía, me refiero, es una obra de lógica, ¿no? Sí, Sobre el tema de la probabilidad. exactamente, su tratado de habilitación como profesor es el Treatise on Probability, el Tratado de la Probabilidad, en el cual ahí se muestra la visión así metafísica de Keynes, porque él tiene una teoría de probabilidad que no es la frecuentista, no es, bueno, la probabilidad es la cantidad de veces que cae el dado, entonces es un sexto que caiga en cada una de las caras del dado, ¿no? Entonces, no, él ve que detrás de la probabilidad está la capacidad de intuir, tenemos nosotros la capacidad de intuir lo probable. ¿Por qué? Porque dice que hay muchas veces en las cuales no se puede hacer el experimento del dado, porque hay muchas cosas que no hay elementos como para decir, hago este cálculo de probabilidad. Sin embargo, dice, los hombres prácticos, gracias a que tienen un conocimiento un poco como por connaturalidad, por su experiencia van adquiriendo, son capaces de captar qué es lo que conviene hacer en un determinado momento a pesar de estar con pocos datos. Claro, y eso rompe, digamos, de alguna manera la incertidumbre total. Exactamente, entonces, él va entonces, ¿por qué dice el Estado? Porque el Estado de Keynes no es el Estado actual, es el Estado de gente proba, de gente que él considera que son los más inteligentes, que son los capaces de gobernar un país. Y entonces hay que dejar en manos de esa gente las medidas necesarias para generar confianza y disolver esa incertidumbre, ¿no? Sí, sí, es una visión, digamos, Un poco elitista, muy elitista elitista. de la Sí, democracia, que es sí. propia de los ingleses. Los ingleses lo ven así, a la democracia, que para que funcione tiene que haber, digamos, bueno, una cámara de los comunes, pero también una cámara de los lores que de alguna manera ponga moderación en las decisiones que se toman. Es impresionante, ¿no? La confusión que hay sobre Keynes, ¿no? Porque Keynes se lo ve como el que le da la receta al político demagogo, ¿no? Populista. Populista. Y no es así, para nada. Él no era para nada Para populista. nada. Lo Todo sí, antipopulista. sí. No, pero yo creo que, te digo, pensando en la experiencia argentina, esta cuestión del Estado es un poco una cuestión muy importante, porque realmente es un factor de incertidumbre las decisiones de un Estado que usa como una política sistemática entrar en default o expropiar cosas ¿cómo se llama?, que son claramente imposibles de tocar para un Estado y un
una nación organizada de manera civilizada. No se pueden robar los ahorros jubilatorios o sacarle de a uno para dárselo al otro de una manera arbitraria como hace el Estado argentino, porque eso produce esta incertidumbre enorme que frena la inversión, y al frenar la inversión se frena la producción. Es así, es muy sencillo de ver. Por supuesto que significa un cambio de conducta muy importante, ¿no? Que creo que no ha sido incorporada todavía a la cultura política argentina, pero creo sinceramente que lo de Keynes en ese sentido es muy claro. Ahora, yo te decía que había dos cuestiones. La otra cuestión que te quería preguntar, él está en un grupo, que es un grupo de literatos, de, ¿cómo se llama?, de intelectuales, pintores, artistas y qué sé yo, que tiene un poco una conducta desde el punto de vista moral media objetable, ¿no? El Sí. Bloomsbury. Sí, Bloomsbury. A ver, él empieza con lo que en Cambridge se formó a través o alrededor de algunos profesores, de Moore, de Russell, que es la Sociedad de los Apóstoles, que iban y elegían a los estudiantes más brillantes y se reunían para, en lugares cerrados, para discutir los escritos que ellos mismos hacían. Y han discutido escritos de Keynes mismo, sobre la belleza, sobre el bien, sobre la verdad, temas filosóficos de fondo. Claro, una especie de sociedad de lecturas o Sí, de ensayos. Sí, pero ese grupo después se traslada a Bloomsbury, que tienen este tipo de intereses, pero claro, empiezan a explorar La droga. sí, y conductas sexuales muy Sí. complicadas, y bueno, que hoy serían probablemente no, hoy serían normales, serían, digamos, casi te diría ejemplares. Pero bueno, no para esa época y menos para esa Inglaterra que todavía tenía un resto victoriano. Exactamente, es una reacción contra lo victoriano, ¿no? Es decir, están metidos dentro de esa visión que se llama eduardiana, ¿no? De reacción contra lo victoriano. Pero bueno, es que Moore mismo, ¿no? Escribe su tratado de ética más importante, Principia Ética, donde dice que la felicidad o el bien consiste en ese intercambio con los amigos, en la belleza y la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí ya aparecen los amigos, aparece la belleza, aparece una serie que después el grupo de Bloomsbury, ya un poco más corrupto, por decirlo de algún modo, desde el punto de vista moral, lo interpreta para su lado, por decirlo de algún modo, ¿no? Y Keynes estaba muy metido en ese grupo y participaba. Ahora después él sale, ¿no? Sale de ese grupo y se casa con una bailarina rusa. Lidia Lopokova, sí. Que la conoce en un ballet, porque también era un hombre que cultivaba. Le encantaba el ballet. Le encantaba el ballet. Bueno, también era un coleccionista de obras de arte, un coleccionista de libros antiguos. Sí. Y todo eso, no sabía. Todo eso lo dejó a la Universidad de Cambridge. De hecho, el Museo de Arte de la Universidad de Cambridge se basa en la colección que regaló Keynes. Bueno, era un hombre muy completo, la verdad que fue fascinante. Sabía leer en latín y, bueno, su formación conocía el latín, clásica, conocía el griego, las lenguas clásicas, las lenguas clásicas, por supuesto. Había estudiado historia. Es interesante, para que le interese meterse, porque además retrata muy bien la época, hay una biografía de Keynes de Robert Skidelsky, que es un miembro del Parlamento inglés actualmente, Lord Skidelsky, en 3 tomos. El tomo primero es, yo diría, el más interesante, porque es el que es la formación de Keynes, es cómo llega a ser Keynes el que es después. Sí, yo vos sabés que creo que lo conocí a Skidelsky acá en la Argentina, o hizo un viaje a la Argentina, y dio una conferencia en la UCA, y yo en ese momento estaba, creo que era decano, y tuve oportunidad de conversar con él, y realmente me pareció una... Y Skidelsky entiende a Keynes. Muy interesante, porque no es economista, pero entiende a Keynes. Sí, entiende a Keynes. Es cierto eso. Es un autor
de gran interés, ¿no? No sé si acá en la biblioteca tenemos los libros de él, pero voy a ver si los consigo y podemos tener esta biografía. Más allá de que están las obras completas de Keynes, que son cuántas tomos, Sí, serán 20, 30 ¿están en la tomos. biblioteca? No, no, acá seguro, Están en seguro la que no academia. están. Están en la academia. En la academia están. Sí. Yo tengo una parte de la producción de Keynes que la voy a regalar acá. Y voy a regalar también, ¿sabes qué? La revista esta, Economic and Philosophy, Ajá. que tengo una colección de números. En un momento dado yo suspendí porque ya no lo leía, era demasiado denso. Pero para el que le pueda interesar la relación entre economía y filosofía, empezar Ya voy a venir en algún momento. a revisar, mirar. Bueno, contaba un poquito, y hoy, digamos, obviamente de Keynes, o de lo que sería la personalidad, la escuela de Keynes, no ha quedado nada, porque los keynesianos son cualquier cosa menos Sí. digamos, seguidores de Keynes. Sí, sí, no, Keynes se arrepentía de sus discípulos. Bueno, es que escúchame, Skidelsky, en un ensayo que él tiene sobre la crisis, hubo una crisis más o menos reciente que fue en el año 2008, Sí. financiera, y donde, bueno, habían entrado, porque en esas cosas se mezclan, viste, las actitudes de los políticos y los economistas. Los políticos americanos dijeron, bueno, no puede ser de que alguien por su raza o por su orientación sexual o qué sé yo, no tenga acceso a una buena vivienda. Entonces vamos a darle hipotecas a 20 años o a 30 años a todo el mundo que necesite. Una cosa típicamente acá sería música para el oído de los políticos argentinos. Entonces tomaron la decisión, ellos tenían un instituto de descuento de las hipotecas del sistema, ellos tenían un sistema de ahorro y préstamo parecido al que existió acá, y lanzaron a toda la industria a producir estas hipotecas que, por supuesto, daban primera, segunda y tercera hipoteca sobre el mismo inmueble con precios que se inflaron, porque evidentemente cuando salió el financiamiento se inflaron los precios y bueno, y en un momento dado bajaron los precios y se cayó a pedazos todo. A todo esto los intermediarios financieros, que en general son vivísimos, se habían movido y habían empapelado medio planeta con, con instrumentos, títulos que representaban el derecho sobre esas hipotecas. Entonces se produce la caída del sistema y bueno, en un momento dado la Reserva Federal tiene que intervenir y empezar a sostener a los bancos porque se caían los bancos. Parecía una crisis peor que la del año 30. Y ahí Skidelsky saca una obra que no es la biografía de Keynes, es otro ensayo sobre la crisis, y que es muy interesante porque muestra cómo se hicieron las cosas exactamente al revés de lo que recomendaría Keynes. Keynes, ¿qué diría? Bueno, diría este tema que hablábamos recién de las expectativas, ¿no? No se puede hacer políticas sobre la base de fantasías demagógicas que llevan a esta cosa. O sea, en materia financiera la prudencia es un elemento fundamental y empezar a darle hipoteca a cualquiera no se puede no porque uno no quiera o porque no sea bueno para la gente recibir beneficios sociales o qué sé yo, pero no se puede crear un sistema sobre la base de la insolvencia potencial muy alta de gente que no tiene capacidad para pagar su deuda, porque el sistema explota, y entonces cuando explota nos quedamos sin crédito. En fin, yo me acuerdo de ese libro porque hubo un debate interesante en su momento en la universidad sobre esta cuestión, y bueno, la tesis esta de Skidelsky fue una de las cosas que discutimos. Creo que en ese sentido no ha quedado, él decía eso con toda claridad, no hay un representante claro de la escuela keynesiana, ¿no? Sí. Es decir, el keynesianismo fue devorado por el positivismo neoclásico y transformado en un caso
del Sí, modelo casi. neoclásico. Y eso es lo que sale en los manuales. Ahora, ¿sabés qué? Digo, de todos modos te voy a decir que hay una cierta esperanza, ¿no? Porque por los años, te diría 80, hay un economista muy importante que es Gary Becker, que es, bueno, que vos Sí, yo lo estudié, lo estudiaste, hiciste la hice una tesis tesis. sobre el tema de la familia, Sí. Gary Becker, ¿no? Y Gary Becker tenía la idea de que la lógica económica era una lógica aplicable a toda acción humana, Sí, a todo el campo. Bueno, lo aplicaba a la elección de pareja y por ejemplo. al número de hijos. Bueno, la cuestión es que eso se le llamaba imperialismo intelectual de la Sí, economía, es decir, sí. trasladar la lógica económica al ámbito de la familia, de la política, de la educación, de la religión incluso, Sí. ¿no? Había cómo hacer para gozar lo más posible Bueno, de en esta ahí, vida sin perder la vida eterna, ¿no? Entonces, es una ecuación económica, ¿no? ahí viene, vos sabés que viene la cuestión esta del capital humano, que es Claro, una creación de él, capital y social. capital social, toda una cantidad de cosas que, bueno. Bueno, la cuestión es que hoy día está habiendo una cierta reversión en este sentido. Es decir, aparecen algunas corrientes que se llaman como de el imperialismo inverso. Dice, en vez de de exportar la lógica de la economía a las otras ciencias, dado que los experimentos nos muestran que los hombres no se comportan siempre con la lógica económica, vamos a tener que ver qué otras lógicas hay. Y entonces deberíamos exportar la lógica de importar, perdón, a la economía, la lógica de la sociología, la lógica de la psicología, la lógica de las neurociencias, la lógica de las instituciones, la lógica de la felicidad o de las capacidades. Y bueno, me he dedicado un tiempo a estudiar todas estas corrientes y son interesantes porque es como que dentro de la misma economía está habiendo como una reacción de decir, nuestro principio de racionalidad instrumental, es decir, la maximización de la utilidad, no se da siempre, no funciona, es parte, en algunos casos se da, pero hay otras motivaciones en la acción humana referida a lo económico. Y entonces tenemos que conocer esas otras motivaciones porque si no, no podemos explicar bien y menos aún predecir. Entonces, lo cultural, lo social, lo ético, incluso lo biológico, lo neurológico, lo psicológico, influye en el acto económico. Entonces empezamos a ver un movimiento interesante, porque las heterodoxias anteriores, yo diría de los años 80, eran heterodoxias que estaban muy fuera de la economía, o muy fuera de la corriente principal Sí, de la del economía. mainstream. Eran heterodoxias muy de tipo marxista, Sí. o heterodoxias como muy, por ejemplo, el señor McCloskey, que la retórica de la economía, que la economía es pura retórica, es decir, visiones como muy Circula extremas. McCloskey, ¿eh? ¿Cómo? Que circula McCloskey. A Sí, veces da sí, conferencias que sí. llegan a la Argentina y Sí, sí, he demás. estado en el SEMA hace 2 Sí, años. Y, sí, McCloskey es oído. Y un McCloskey que ahora es más razonable sí, es más Que el razonable. McCloskey de los años 80, Sí, ¿no? sí. Con lo cual, esa heterodoxia ahora no es una heterodoxia, sino que son las mismas corrientes económicas que están empezando a mirar Claro. otras cosas. Con lo cual, yo te diría que a pesar de que en las facultades se sigue enseñando el manual típico Sí. de la escuela neoclásica, en lugares donde está más avanzado el estudio de la economía, en los posgrados y a veces en los grados también, lo que es Behavioral Economics, Sí. empieza a tener su fuerza, Claro. empieza a influir y a abrir la caja negra de las preferencias. Claro. Porque solo cuando hablamos de esa caja negra vamos a poder decir, bueno, cuáles son los fines, ¿no? Claro. Y los fines, es decir, la economía es adaptación de medios a fines, pero muchas veces es adaptación de fines a medios. Sí. Y eso Vos lo has, vivimos sí, tal cual. cotidianamente, ¿no? Vos has estudiado también a Max Weber, que fue, digamos, de alguna manera, no te diría panegirista, pero uno de los, casi te diría, escépticos sobre el futuro del planeta y del mundo. Está bien que él vivía en una Alemania
pre-hitleriana, que ya tenía una carga, pero él veía un poco un dominio de la razón instrumental absoluto, ¿no? Sí. Y la falta de una ética. Ese ensayo que él tiene sobre la política como vocación, donde llega a la conclusión de que, bueno, la ética es la que él llama la responsabilidad. Es utilitarismo, consecuencialista. Consecuencialista. Sí. Y un consecuencialismo llevado a un extremo. Ahora, en Economía y Sociedad, que Sí. es su obra principal, él habla de las 4 motivaciones de la acción humana. Sí. Entonces distingue la racionalidad instrumental, es decir, la adaptación de medios a fines, la racionalidad valorativa, es decir, la racionalidad de los fines, la racionalidad o la motivación tradicional, es decir, lo institucional, las costumbres, las rutinas, las tradiciones, aquello de lo cual hemos nacido y decidimos porque es lo que siempre hicimos, y finalmente la afectiva. Y dice, toda acción humana tiene algo de varias. Puede ser que en algún tipo de acción predomine alguna de estas motivaciones, pero no hay una acción económicamente o instrumentalmente pura, o una acción valorativamente pura. Es decir, que él se da cuenta de que efectivamente está el dominio de la razón instrumental y opone su visión de que hay una plétora de motivaciones. Dice, al menos estas 4. Sí. Dice, y deja abierta la puerta a que se consideren más. Sí, realmente extremadamente interesante Weber es un para hombre interesante. estudiarlo. Escúchame, han transcurrido nuestros minutos, nos quedan un minuto más. Te quería preguntar algo sobre la universidad, porque vos tenés una responsabilidad muy importante en la Universidad Austral. ¿Cómo ves el panorama universitario argentino? A ver, digamos, por una parte, estoy en una universidad privada, estudié economía en una universidad privada también, y después estudié filosofía en una universidad pública y sigo siendo profesor de filosofía en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, veo que dentro de las universidades privadas hay mucha variedad. Hay universidades privadas de primer nivel y hay otras universidades privadas que apuntan a gente que, bueno, que trabaja y que por tanto tiene menos tiempo, y pienso que todas de alguna manera aportan. Cumplen su rol. Cumplen su rol, exactamente. En la universidad pública hay una variedad enorme y el problema de la masificación es terrible, ¿no? Es decir, tenemos una... a mí me hace gracia, pero la Nacional de Cuyo, la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estoy, o estaba, donde estudié, equivale a toda la universidad en la cual estoy ahora, ¿no? En cantidad de alumnos, ¿no? A pesar de eso, está muy bien, en la facultad, pero sí, si uno considera la universidad en conjunto, tenemos este gran problema, ¿no? De la educación pública gratuita para todos, ¿no? Entonces, bueno, ingresos irrestrictos, y bueno, nada, es una manera de bajar el nivel. De todos modos, pienso que se aporta, ¿no? Es decir, que no es lo deseable sin duda, pero es mejor que exista esto que no exista nada, ¿no? No, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, digamos, estos procesos son tan largos en el sentido de que la universidad masiva o de masas ha sido dejada así, librada a una especie de libertad hayekiana, que uno no sabe en dónde termina, porque yo creo que no se autorregula, ¿no? Y que, bueno, también significa un gran despilfarro, ¿no? No es que yo sea muy economicista en eso, pero hay muchos recursos que se ponen que no tienen ningún sentido. Sí, la retención de alumnos es bajísima. Es decir, que cada alumno que se recibe nos cuesta una barbaridad de dinero. Una ¿no? barbaridad. Probablemente más que en las universidades privadas. Sí, y hay mucho alumno que pierde el tiempo y que a su vez desde el punto de vista personal es como que la universidad no le da nada, porque ni siquiera le da una
una capacitación mínima como para desenvolverse en la vida de una manera más o menos razonable. En fin, bueno, Ricardo, te agradezco mucho. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta, José? Bueno, entonces no sé si querés agregar algo más, querés comentar algo, si no, damos por terminada este encuentro que ha sido realmente muy interesante. Bueno, nada, de mi parte, muchísimas gracias, Ludovico, Bueno, nuevamente. bienvenido acá a la biblioteca y espero que nos visites otra vez. Bueno, encantado. Bueno, muchas gracias.